Diagnóstico de clima organizacional. Tiene como objetivo principal obtener información sobre nuestro clima organizacional. Nuestra primera encuesta, que es ¿cuento con el apoyo de mis compañeros en el ámbito laboral para una mejora continua a nivel profesional? Esto nos arrojó un 40% siempre, con frecuencia un 30%, a veces un 30% y nunca 0%. Esto nos quiere decir que de esta manera 6 de las personas encuestadas manifiestan que es menor la posibilidad de que los profesionales cuenten con los compañeros para desarrollar sus potenciales. De acuerdo con las conclusiones, para solucionar las dificultades a la falta de apoyo entre compañeros, aplicamos el test de trabajo en equipo para reforzar y acompañar el proceso de mejora continua. También el test de comprensión para que entre compañeros se conozcan de una forma más amplia y crear un ambiente más solidario y empático en la organización. La segunda pregunta: si soy tratado injustamente, sé que tendré la oportunidad de ser escuchado y recibir un trato justo. Esto nos arroja un siempre un 20%, con frecuencia un 40%, a veces un 30% y nunca un 10%. El 40% de la población encuestada manifestó que tendría la posibilidad de ser escuchado y recibir un trato justo, mientras que el 30% de la población manifiesta que con frecuencia se le daría la oportunidad de realizar sus descargos frente a la situación prestada. 2 de los encuestados refiere que siempre estarían abiertos los canales de diálogo y trato justo frente a cualquier inconveniente, y un 1% se refirió que nunca contará con esta posibilidad. En conclusión, se observa que la mayoría del personal es escuchado cuando su integridad ha sido vulnerada. Por esta razón, Nuestra tercera pregunta: ¿cree que las actividades que realiza conllevan al cumplimiento de los objetivos de la empresa? Esto nos conlleva un resultado de siempre un 80%, con frecuencia un 10%, a veces un 10%. Con respecto a la tercera pregunta, 8 de los 10 encuestados manifiestan que las actividades que realizan aportan para el cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa, con lo que pueden inducir que los cargos y los perfiles diseñados son acordes a las necesidades de la empresa. Sin embargo, un 20% de los encuestados refieren que con frecuencia y a veces aportan para el cumplimiento de las metas. Nuestra cuarta pregunta: ¿su jefe lo trata con amabilidad y respeto? Siempre un 70%, con frecuencia un 30%. De acuerdo a los resultados obtenidos en el Lean, en esta pregunta se evidencia que el 70% de los profesionales se sienten tratados con amabilidad y respeto por sus empleadores. Los modelos de tratamiento humanizado hacia los empleados por lo general se ve reflejado en la buena productividad de los empleados, lo que aumenta en gran medida el establecimiento de compromiso y sentido de pertenencia. El restante de la población, el 30%, indica que con frecuencia son tratados con amabilidad y respeto. Nuestra quinta pregunta: ¿la organización cuenta con un programa de capacitación que estimule el desarrollo de mis funciones? de acuerdo a los resultados positivos de la encuesta y dando continuidad a esta satisfacción, decidimos aplicar el test vocacional, con el que identificamos que los perfiles diseñados son acordes a las necesidades de la empresa. De acuerdo a las conclusiones y para una mejora con respecto al trato, amabilidad y respeto, decidimos aplicar el test de carácter, ya que con él identificamos con mayor rapidez los rasgos de personalidad. Con ello podemos saber cuáles son sus habilidades, rendimientos y desempeño, y cuál es su carácter frente a los demás.
Esto nos arroja siempre un 20%, con frecuencia un 30%, a veces un 30%, nunca un 20%. Para el análisis de esta pregunta partimos de la idea del 80% de los encuestados cuentan con capacitaciones que estimulan el desarrollo de sus funciones laborales, con una variación de 20% siempre, un 30% con frecuencia y un 30% a veces. Se podría inferir que la mayoría de las empresas a las que pertenece la población implementan estrategias que generan impacto en el desarrollo laboral de los profesionales. El 20% de los encuestados indican que no cuentan con estos estímulos. Con respecto a las conclusiones y para que pueda darse una mejora continua a la programación de capacitaciones para el estímulo del desarrollo de mis funciones, aplicamos el test de liderazgo para evaluar la capacidad que tiene para influir, motivar, escuchar, organizar y llevar a cabo acciones que generen compromiso y motivación al talento del personal. Pregunta número 6. Su cargo le permite que desarrolle al máximo todas sus capacidades. El 90% de la población encuestada manifiesta que en el desempeño de sus colaboradores profesionales tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades, lo que puede generar al interior de las empresas retribuciones no económicas, es decir, temas de innovación y compromiso con el desarrollo de sus actividades. Tan solo un 10% refiere que nunca ha tenido la posibilidad de desarrollar sus capacidades al máximo en el ejercicio de sus funciones. Pregunta número 7. ¿Se siente motivado en la organización? Con respecto a la pregunta, ¿se siente motivado en la organización? El 90% de la población encuestada respondió afirmativamente. Si realizamos un comparativo con las preguntas 4, 5 y 6, en este se ven reflejados los resultados, ya que al tener un buen código de trato con los empleados, brindar capacitaciones constantes y promover el empoderamiento de los empleados, se genera motivación en ellos, lo que podría haber reflejado en el sentido de compromiso para con la marca, entidad u organización. Tan solo el 10% de la muestra indica que nunca se ha sentido motivado. Compañeros, el punto número 6 nos dice a manera de conclusión que la primera instancia es fácil de notar que las capacidades van de la mano del rol y del cargo que cumplen dentro de un área y un tiempo determinado, resaltando que esto le permite desarrollar su máximo potencial y de manera fluida realice sus labores por convicción y por gusto. En el número 7 podemos observar a la manera de la organización que en esta conclusión es fácil identificar que la motivación es una red completa que promueve e incentiva no solo al colaborador sino al propósito, que a manera de escalón conlleva a ser un gran movimiento por y para una misma causa, esto dándonos resultados positivos con compromiso de parte del colaborador para y por la organización. Pregunta número 8. La alta dirección de la organización se preocupa por mantener elevado el nivel de motivación del personal. La motivación de los empleados de una organización se debe a todos los niveles. Sin embargo, para este caso se tomó como referencia la alta dirección, a lo que el 80% los encuestadores manifiestan que en este orden se toman las acciones para mantener elevado el cuadro de estímulos a los que se pueden acceder los profesionales. Sin embargo, el 20% refiere que no cuentan con tales incentivos. La alta dirección de la organización se preocupa por mantener el nivel de la motivación personal. Es importante identificar que en el proceso de la motivación. Pregunta número 9. ¿Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para realizar de su trabajo son adecuados? El 80% de la población encuestada manifiesta que las herramientas y medios tecnológicos
que les proporciona el empleador son adecuados para llevar a cabo sus funciones, lo que en últimas facilitaría el desarrollo de sus labores al interior de la empresa, viendo como resultado el buen desempeño y el mantener estándares altos en la productividad. El 20% de los encuestados refieren no contar con los elementos adecuados, lo que propendería por desmejora su productividad y el bajo rendimiento en el desempeño de sus actividades laborales. Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para realizar su trabajo son adecuados. Los valores unificados de la mano de las herramientas aptas para el manejo de cada labor permiten no solo los resultados y eficaz y eficiente, sino la mínima de posibles riesgos en este. Al buen desempeño generará a través de los medios que se le dé a los colaboradores. En caso de no tenerlos, retará su recurso y los inducirá a recrear su creatividad. La alta dirección escucha las sugerencias, consejos y dudas de los empleados. En la pregunta 10, el 60% de los empleados manifestaron que la alta dirección con frecuencia escucha las sugerencias que se realizan frente a su dependencia, y el 20% refiere que siempre son escuchadas sus manifestaciones, lo que refleja que en un 80% los empleados tienen una participación activa con la alta gerencia para evidenciar las falencias y oportunidades que se tienen frente al desempeño de sus funciones. Entonces, en el ítem número 10 miramos que en las organizaciones es fácil identificar a primera instancia cuando el colaborador es escuchado y su palabra ejerce algún tipo de cambio positivo para un entorno sano en la labor diaria. Este ítem promete y refleja de parte de la alta gerencia ser fuente de soluciones frente a diferentes tipos de quejas y reclamos, inconformidades e irregularidades. Y con respecto a esta pregunta dejamos claro que para la empresa es importante la opinión de sus colaboradores, ya que los resultados de la encuesta reflejan datos positivos que con presión de alta gerencia y aporte positivo a los colaboradores. Los resultados de este test nos permiten clasificar de manera efectiva los distintos grupos de personalidad a los que puede llegar a pertenecer el individuo. A su vez, estos resultados nos permiten dar un diagnóstico temprano de posibles enfermedades mentales. Conclusiones. Los riesgos pueden llegar a afectar la integridad y la salud del colaborador. Por eso es necesario que en los entornos de trabajo se identifiquen partiendo de sus labores, ya que esto hace parte de su motricidad y con ello se verifica la exposición en la que pueden llegar a encontrar. No obstante, la manera adecuada de mitigar un riesgo es siempre proveer los recursos necesarios para tomar buenas acciones correctivas. Dentro de las organizaciones se deben mantener estándares de comunicación adecuados, procurando que sea asertiva, bidireccional y que atienda las necesidades tanto de alta gerencia como de los empleados. Mantener un cuadro de estímulos que genere que los empleados mantengan un nivel de productividad estandarizado, que se genere un compromiso y nivel de compromiso en cuanto a los objetivos empresariales. Generar espacios para que los compañeros establezcan relaciones saludables. Puede establecer camaradería a la hora de realizar las funciones laborales. Dotar a los empleados de buenas herramientas, tanto intelectuales como tecnológicas. Coayuda